Si la novela te gusta, considera apoyarnos dándole like y viendo el video completo, así nos ayudas a mantener el proyecto e incrementar la calidad del proyecto con el tiempo. Gracias por el apoyo y espero disfrutes de la novela. Capítulo 2. La bendición de Flum disfrazada. El comerciante de esclavos levantó a Flum por su cabello castaño rojizo y le lanzó una patada tras otra al estómago. Miserable inútil. ¿Sabes cuánto dinero me hiciste perder? ¿Por qué, maldita, enana? Flum jadeó y jadeó cuando la punta del zapato del hombre aterrizó. Un rastro de baba corrió por un lado de su boca y bajó por su barbilla. Una gota cayó sobre el zapato del hombre, lo que solo provocó un nuevo estallido de violencia. ¿Qué estás haciendo actuando como la víctima en todo esto? Es tu culpa por ser tan inútil que nadie te quiere comprar. El ruido sordo de las botas al chocar con la carne siguió resonando por toda la habitación. Cuando el famoso héroe Yen-Entei se le acercó por primera vez para decirle que tenía una chica para vender, el comerciante casi se arrodilló para agradecer al cielo en ese mismo momento. Obviamente, obligar a una chica inocente a la esclavitud estaba en contra de la ley, y para empeorar las cosas, ella era uno de los héroes elegidos para derrotar al Lord Demonio. Pero esto también implicaba que el alma desafortunada tenía algunas estadísticas bastante impresionantes, estadísticas que se venderían por un margen muy bueno en el mercado abierto. Incluso el propio Jan había dicho que la recompensa vale la pena el riesgo, te lo aseguro. Y así, el comerciante hizo su debida diligencia y mantuvo su parte del trato. Evitó hacer preguntas, no porque estuviera siendo cortés, per se, sino porque Jan le dio la impresión de que se suponía que no debía hacerlo. En retrospectiva, eso había sido una clara señal de que algo andaba mal. Jan había sido muy reservado con la información y ni siquiera había intentado regatear por más dinero. ¿Cómo pudo ser tan estúpido? La primera vez que el comerciante empezó a preocuparse fue cuando vio cómo Jan arrastraba a Flum y cómo la despreciaba. Inútil, le había dicho. Justo enfrente del hombre que esperaba comprar a esta chica a un precio exorbitante. Pero estaba tratando con un héroe legendario, incluso un sabio. Y por eso el comerciante había aceptado sus términos sin rechistar. Fue solo después de completar la transacción y salir que el hombre finalmente decidió verificar las estadísticas de Flum. Afortunadamente, esto se logró fácilmente con el hechizo escanear, magia simple que cualquiera podía usar, independientemente de su afinidad. Flum Apricot. Afinidad, reversión. Fuerza, 0, magia, 0, resistencia, 0, agilidad, 0, percepción, 0. Cuando se hizo evidente que las estadísticas de Flum eran todas ceros, la sangre desapareció del rostro del comerciante. Y en ese momento, por supuesto, Jan ya se había ido. En circunstancias normales, siempre usaría escanear antes de realizar una compra. Ahora, se dio cuenta de que Jan probablemente habría cancelado el trato allí mismo si hubiera intentado usar escanear en cualquier momento durante la transacción. Todo se reducía a esto, lo habían engañado. Jan había visto a través de él. Aproximadamente una semana había pasado desde que el comerciante se había desprendido tan fácilmente de una gran suma de dinero para que le impusieran a esta chica. No importaba lo amargado que estuviera por todo el asunto, no era como si pudiese devolverla, y considerando que la había comprado en el mercado negro, una chica con estadísticas que eran todas ceros era prácticamente imposible de vender. Pero eso estaba a punto de cambiar. El comerciante agarró a Flum por el cuello de su camisa raída y la arrastró por el pasillo de piedra, el áspero suelo raspándole la piel a medida que avanzaban. ¡Ay, ay! Ya no puso demasiadas objeciones a este grado de dolor. Tampoco tenía la energía mental para intentar imaginar a dónde la llevaban ahora. No iba a ser agradable, eso lo sabía. Podría ser vendida a otra persona, o tal vez incluso asesinada, de cualquier manera, su futuro era sombrío. En el momento en que la marcaron como esclava, Flum supo que nunca volvería a casa. Al principio ella había llorado, pero en este punto, Flum se había rendido. Ni siquiera luchó cuando el comerciante la arrastró por un tramo de escaleras, solo dejó escapar pequeños gritos de dolor cuando sus piernas o muslos chocaron contra el escalón de abajo. Una vez en el sótano,
el comerciante abrió una jaula y la arrojó dentro antes de cerrar rápidamente la puerta detrás de ella. Flum golpeó el suelo con un ruido sordo y cayó al suelo frío. NNNNG. Se incorporó y miró alrededor de la jaula. Vio a otros 4 esclavos aquí con ella, sus ojos apagados confirmando que todos habían aceptado su muerte inminente. Parecía que nadie se molestaba en alimentar a estas personas, ya que todos parecían enfermizos y frágiles. La jaula también estaba sucia, aunque era de esperar. Olía absolutamente apestoso, lo que hizo que la nariz de Flum se arrugara instintivamente. En un rincón había una mujer rodeada de sus propias heces y orina. Una extraña sonrisa adornaba su rostro. Su corazón todavía latía, pero por dentro ya estaba muerta. De repente, escuchó al comerciante hablar desde donde estaba sentado en una silla a las afueras de la celda. Bueno, se está llenando bastante aquí. Supongo que ya es hora. Estaba claro que algo estaba a punto de comenzar, pero ninguno de los muertos vivientes en la celda parecía mostrar interés en lo que era ese algo. El hombre se levantó de su silla y se alejó para comenzar con los preparativos. Por el momento, el único sonido en el sótano era la respiración de los esclavos. Flum se arrastró hasta el fondo de la habitación y apoyó la espalda contra la pared. Mientras lentamente comenzaba a controlar su respiración y observaba lo que la rodeaba, su mirada se posó en una figura de aspecto extraño, con el rostro cubierto de vendajes. Pensó que haría una pequeña charla para pasar el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? La figura se volvió lentamente hacia Flum. Cuando finalmente habló, fue para decir, me trajeron aquí hace 3 días. Flum no se había dado cuenta de que era una niña hasta que la escuchó hablar. Estaba tan delgada que los contornos de sus huesos eran visibles justo debajo de su piel y el vendaje envuelto alrededor de su rostro oscurecía sus rasgos. Su cabello gris claro le rozaba los hombros. Flum pensó que incluso podría ser plateado si se lo lavase bien. La longitud de su cabello por sí sola podría haber revelado su género, pero estaba desgarrado, como si lo hubieran cortado con fuerza con una cuchilla oxidada. La ropa de la chica estaba sucia, su piel manchada de mugre y llevaba consigo un olor ligeramente acre. Y, sin embargo, había algo en la forma en que miró a los ojos de Flum que la dejó sin aliento. Sus ojos eran absolutamente hermosos. Flum no pudo obligarse a apartar la mirada. En esos ojos, vio una hermosa feminidad y una mirada de pura inocencia. Si el destino la hubiera tratado de manera diferente, Flum estaba segura de que esta chica llevaría una vida verdaderamente feliz. Podía decirlo con solo mirar sus hermosos ojos, un marcado contraste con la repugnante mazmorra en la que se encontraban. Yugemem. Entonces, supongo que todos los que están aquí van a ser asesinados. No lo sé, pero el amo dijo que se desharía de todos nosotros. ¿El amo? El hombre de antes. Nadie me comprará, así que eso lo convierte en mi amo. Oh, ya veo. Flum se dio cuenta de que ella y esta otra mujer habían vivido vidas completamente diferentes. Parecía que había sido esclava desde muy joven y estaba acostumbrada a esto. Tras una inspección más cercana, Flum notó que parte de la piel debajo de los vendajes de la niña estaba roja e inflamada. Se estremeció al pensar en el castigo que la otra mujer había recibido a manos de su supuesto amo. Flum no tenía ganas de continuar su conversación con la figura vendada, aunque estaba sorprendida de lo joven que parecía ser la otra chica. Mientras dejaba que el silencio los envolviera, notó que la chica la miraba fijamente por un rato más antes de finalmente volver la mirada al suelo. Las dos se sentaron allí, abrazando sus piernas contra sus pechos en busca de calor, mirando distraídos el piso gris. Flum vio algunos bichos que nunca antes había visto retorcerse alrededor de la celda en sus incontables patas. En otras circunstancias, la visión le habría disgustado y habría intentado alejarse lo más posible, pero ahora miraba fijamente. Después de un tiempo indeterminado, escuchó el sonido de pasos que se acercaban. Mirando hacia arriba, vio al comerciante que estaba al otro lado de los barrotes. Dejó una pequeña silla frente a la celda y se sentó, cruzando una pierna sobre la otra. Bien, bien, bien.
Probablemente ya lo saben, pero ahora mismo están todos sentados en el montón de basura. No tiene ningún valor en el mercado, y no puedo poner dinero al cuidado de trozos de carne sin valor, así que voy a tener que acabar con ustedes. Sin embargo, el comerciante sonrió. En primer lugar gasté dinero adquiriéndote y luego desperdicié aún más para mantenerte con vida. Por lo menos, me merezco divertirme un poco con sus muertes, ¿no? Nadie respondió. Aunque no parecía haber esperado que lo hicieran, el comerciante todavía chasqueó la lengua con molestia por el silencio. Luego se puso de pie y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Flum no podía verlo desde donde estaba sentada, aparentemente había una manija de algún tipo pegada a la pared frente a ellos. Podía escuchar el metal raspando cuando el hombre lo empujaba con ambas manos. La piedra raspó contra la piedra mientras el techo crujía sobre ellos, los guijarros y el polvo llovían a los ocupantes de la celda. Flum volvió lentamente los ojos hacia la fuente del sonido cuando 3 objetos con forma humana cayeron a través del agujero recién abierto en el techo y golpearon el suelo con un ruido sordo. En realidad, no tenían forma humana. Habían sido humanos, una vez. Cuando estaban vivos. La sangre y otros fluidos resumaban de los cadáveres retorcidos, llenando la habitación con un hedor a podrido horrible. Los insectos inicialmente se sorprendieron por el fuerte ruido, pero ahora se apresuraron hambrientos hacia los recién llegados. El comerciante apareció una vez más frente a la celda con una sonrisa de orgullo en el rostro. ¿Ya lo han descubierto? Estos son ghouls. Cuando un cadáver queda demasiado tiempo expuesto a la magia, comienzan a moverse todo por su cuenta y se convierten en monstruos rango F. Mientras hablaba, los ghouls emitían ruidos de gorgoteo y sorbido. Se estremecieron y cobraron vida, girando la cabeza en busca de una presa. Los gemidos que escapaban de sus gargantas medio podridas eran de otro mundo. Flum se había encontrado antes con ghouls en su viaje. Como dijo el hombre, estos eran monstruos de rango F de bajo nivel. Eran lentos y frágiles debido a su carne podrida. Te diré que, si puedes hacerles daño a estos ghouls, entonces te volveré a poner a la venta y te dejaré vivir un poco más. Pero ten cuidado. Estos tipos no son presa fácil. Muchos aventureros novatos cometieron el error de bajar la guardia frente a los ghouls de rango F, solo para ser asesinados por un poderoso mordisco en el cuello. Una persona normal sin experiencia en la lucha no tenía ninguna posibilidad contra estos monstruos, especialmente equipados con nada más que sus propias manos. Bien, parece que ya han tenido un buen comienzo. Los ghouls se apresuraron hacia la mujer cubierta de heces que estaba sentada en un rincón, impulsados por el hambre pura y el deseo de reemplazar su carne podrida con la de los vivos. Abrieron bien la boca, dejando al descubierto sus dientes amarillentos y salpicando el suelo de baba. La mujer ni siquiera gritó. Ella simplemente se sentó allí y miró fijamente a los monstruos que se avecinaban para desgarrar su carne. Uno le agarró el muslo, otro el hombro y el tercero le mordió la mejilla. Los ghouls masticaron descuidadamente mientras desgarraban la carne de la mujer. Después de un corto tiempo, su cuerpo comenzó a convulsionar y un líquido rosado burbujeó en las comisuras de su boca. Con un último tirón, su cabeza se inclinó hacia un lado y su cuerpo dejó de moverse. Y, sin embargo, había algo de paz en su rostro. Como si finalmente se hubiera liberado de todo el dolor y el sufrimiento que soportó viviendo en este mundo. Sin embargo, los ghouls estaban lejos de estar satisfechos. Al presenciar el asesinato de la mujer frente a ellos, Flum y los demás en la celda se dieron cuenta de que no estaban dispuestos a dejarse morir. Al menos no todavía. La chica vendada con la que Flum había hablado antes se movía débilmente, como si luchara con la idea de su muerte inminente. Una amplia sonrisa adornó el rostro del comerciante. Parecía disfrutar del miedo que se extendía por los ocupantes supervivientes de la celda. Será mejor que hagan algo pronto, o serán los próximos. Pero no pueden derrotar a un ghoul con sus propias manos, ¿verdad? Oh, vaya. Mira esa pared. ¿No es eso de allí una espada? Es demasiado pesada para cualquiera de ustedes, pero quiero decir, ¿quién sabe? Quizás es un arma de clase épica y tiene algo de magia.
Por supuesto, todos sabían que esto era una trampa. Pero, ¿qué opción tenían si querían vivir? El único hombre en la celda corrió inmediatamente hacia la espada y agarró la empuñadura. Por desgracia, la enorme arma de acero era demasiado pesada para sus frágiles brazos. Su punta golpeó el suelo de piedra con una lluvia de chispas y un fuerte sonido metálico. El sonido llamó la atención de los ghouls, que comenzaron a moverse hacia él. El hombre ni siquiera podía levantar la espada del suelo, y mucho menos luchar contra ellos. Nah. No voy a morir aquí. Voy a salir de aquí y viviré bien. Su voz se fue apagando mientras continuaba luchando, provocando la risa del comerciante. Me alegra ver que tienes ese poco de sentido común. Bien por ti. Solo por eso, me aseguraré de que no sufras tanto. El hombre que empuñaba la espada de repente comenzó a gritar. Tú, bastardo. Mi cuerpo, esta. Gao. Al mirar más de cerca, Flum pudo ver que la piel del dorso de sus manos se estaba despegando, dejando al descubierto la carne y el hueso de debajo. Y no eran solo sus manos. La carne de todo su cuerpo estaba empezando a desprenderse bajo su ropa. Luego vino el músculo debajo, que comenzó a derretirse en un líquido espeso y pegajoso cuando el cuerpo del hombre cedió su forma. Yajajaja. Oh, qué vergüenza. Sí, elegiste correctamente, pero desafortunadamente esa espada está maldita. Cualquiera que la toque tendrá una muerte espantosa. Esa hoja negra lo delata un poco, ¿no? La obtuve de una manera parecida a la de Flum. Alguien me dijo que era un arma de clase épica y me engañó para que la comprara. ¿Cuándo voy a aprender? Bueno, para ser justos, en realidad es un arma épica. Buajajaja. El comerciante juntó las manos y se rió a carcajadas de sádico deleite. Por otro lado, fue muy divertido ver cómo esa espada basura limpiaba la otra basura que había acumulado. Supongo que no fue un desperdicio total. Mientras hablaba, los ghouls se volvieron hacia su siguiente objetivo, la tercera chica en la jaula, aparte de Flum y la chica vendada. La chica agitó los brazos frenéticamente, como si tratara de apartarlos. ¿Por qué yo? Por favor, aléjate. Por favor, mantente alejado de mí. Esto solo hizo que el comerciante se riera aún más. La chica se abalanzó sobre los barrotes y se aferró desesperadamente a ellos mientras empujaba la cara hacia el hueco. Por favor, sálvame, te lo ruego. Haré todo lo que tenga que hacer para asegurarme de que alguien me compre, lo prometo. El comerciante respondió a la desesperada chica con una cálida sonrisa. Se levantó de su asiento y se arrodilló frente a ella, bajando la cabeza al nivel de los ojos. Un rayo de esperanza comenzó a brotar en el pecho de la chica cuando vio la expresión de su rostro. Tal vez, solo tal vez, todavía quedaba una pizca de humanidad en este hombre que se ganaba la vida comprando y vendiendo a otros humanos. ¿Vas a salvarme? Estás sucia. La mirada de calidez nunca abandonó el rostro del comerciante cuando sacó un cuchillo y lo apuñaló a través de la parte blanda en la base de su garganta. GNNG. La hoja atravesó la base de la lengua, la nariz y el cerebro. Vaya, eso apesta. Es difícil de creer que otro humano pueda morir de tal manera. Aunque, para ser justos, es un insulto para mí ponernos en la misma categoría. Gajaja. El cuerpo de la chica se desplomó lentamente hacia el suelo, su rostro todavía presionado con fuerza contra las barras, equilibrado sobre la empuñadura del cuchillo. El comerciante volvió a su asiento y miró a la chica muerta antes de soltar otra carcajada. El mundo era vasto. Un vasto dominio, lleno de criaturas repugnantes, que rodeaba el pequeño pueblo de Flum. Si tan solo se hubiera quedado donde estaba. Ni siquiera había querido irse. Elegida por el Creador Divino, no, era más como si hubiera sido maldecida. Había llevado una vida agradable y sencilla en su pueblo. Ayudaba a sus padres en el campo toda la mañana, y luego regresaban para disfrutar juntos de un almuerzo caliente. Por la tarde, sus amigos la invitaban a jugar. Pasaban las horas visitando tiendas alrededor del pueblo,
recogiendo flores y yendo de aventuras en los bosques cercanos, mientras hablaban de nada en particular mientras el sol se ponía lentamente. La débil Flum tuvo que tomar descansos regulares solo para mantenerse al día con el resto de los niños, pero nadie se burló de ella por eso. Si estuviera en casa ahora, sería hora de cenar. Su familia se reiría y charlaría alrededor de la mesa antes de prepararse para ir a la cama, sabiendo que otro día como este les esperaba al amanecer. Cómo extrañaba esos días. Nunca había querido nada y nunca se había quejado. Todos la habían elogiado por ser una niña tan buena, incluso si no era exactamente la mejor hija que sus padres podrían haber esperado. Después de todo, todas sus estadísticas estaban estancadas en 0. Pero eso era realmente tan malo. Cada niño tenía su propia forma de hacerles la vida difícil a sus padres. Sus padres siempre se habían reído de cualquier sugerencia de que ella pudiera ser una molestia. Eso no estaba bien. No podía dejar que su vida acabara así, gritando de miseria mientras un ghoul se la comía. No. No, no. No quiero morir así. No hice nada para merecer esto. Una ráfaga de emociones recorrió la mente de Flum, ira, miedo, odio, terror, mientras se enfrentaba a los tropezantes cuerpos de carne podrida. Ellos gimieron cuando finalmente se dieron cuenta de ella y se arrastraron cada vez más cerca. ¿No hiciste nada? Ja. Por tu culpa terminé perdiendo una gran suma de dinero. Ahora, muere por tus pecados. Nada de eso es culpa mía. Yo no te hice nada de eso. La habían vendido, esclavizado y ahora estaba a punto de ser asesinada. ¿Y se suponía que ella también debía rendir cuentas por ello? No era así como se suponía que funcionaba el mundo. Entonces, ¿por qué era el comerciante el que se salía con la suya? ¿Cómo se convirtió su palabra en ley? Después de todo, ¿realmente podría hacerlo bien? Si eso era cierto, Flum estaba condenada a morir. Iba a ser destrozada de la manera más grotesca, reducida a un montón de carne y huesos en un rincón frío y oscuro de este miserable lugar. Nadie la lloraría, no se derramarían lágrimas. Sus padres nunca sabrían lo que le había pasado. Su cuerpo sería arrojado en algún lugar y quemado con la otra basura, y nadie recordaría que alguna vez existió una chica llamada Flum. Y ella odiaba eso. Bueno, si odias tanto la idea de morir, ¿por qué no agarras un arma y luchas? Yajaja. Un arma. Los ojos de Flum escanearon la habitación y se posaron en la espada que yacía en el suelo. Junto a ella estaban los huesos blancos y el lío pegajoso que una vez había sido su compañero de celda. Ríndete y deja que te coman, o lucha y derrítete. De cualquier manera, iba a morir. Pero al menos moriría con cierto honor si caía peleando. Incluso si el resultado final fuera el mismo, preferiría morir de esa manera antes que dejar que este hombre se divirtiera con su rendición. Flum se obligó a ponerse de pie con un grito. Su cuerpo estaba debilitado, tenía hambre, y el hecho de que había pasado el último rato siendo el saco de boxeo del comerciante tampoco ayudaba. Incluso caminando con las piernas arqueadas, todavía temblaba con cada paso. Podía oír al hombre cacareando desde más allá de los barrotes, pero apretó la mandíbula y se obligó a avanzar paso a paso. A este ritmo, los ghouls probablemente llegarían a ella antes de que ella tuviera la oportunidad de poner una mano sobre la espada. NNG. O. Sin embargo, continuó diciéndose a sí misma que no iba a dejar que todo terminara así. Y, sin embargo, persistí. Persistí, y persistí, y, aún así, persistí. De alguna manera, estas palabras la ayudaron a encontrar la fuerza que necesitaba para superar sus miedos y dar el siguiente paso adelante. Sus pasos se hicieron más y más largos con cada paso. Por desgracia, no importa cuán fuerte sea su determinación, no se puede escapar de la terrible realidad de su situación. Antes de que se diera cuenta, uno de los ghouls la agarró del hombro con su mano podrida. El cuerpo de Flum se retorció impotente cuando el poderoso ghoul tiró de ella hacia él y acercó la cabeza a su hombro izquierdo, con la boca abierta y chorreando zarcillos de saliva.
Un momento después, unos dientes marrones enfermos mordieron su delgada ropa y se hundieron profundamente en su carne. ¡Nja! La sangre se mezcló con la saliva espesa y comenzó a brotar de su piel donde el ghoul había mordido. El ghoul giró la cabeza hacia adelante y hacia atrás, desgarrando la carne. ¡Gau! El rostro de Flum se contorsionó de dolor cuando una parte de su hombro fue arrancada. Cayó al suelo de piedra. Más adelante, vio la espada. Su brazo izquierdo era una causa perdida, pero continuó, gateando tan rápido como sus piernas y su brazo derecho podían impulsarla. El comerciante la animó desde el margen. Ya casi lo tienes, solo un poco más. La chica vendada siguió los movimientos de Flum, sus ojos fríos y sin emociones. Flum continuó gruñendo, su respiración entrecortada, mientras luchaba por abrirse camino a través del dolor y se acercaba cada vez más a la espada. Sin embargo, todavía se movía mucho más lento que antes y el ghoul estaba sobre ella de nuevo. Esta vez, fue la suave carne de su pantorrilla la que rápidamente cedió al rechinar de dientes. Otro ghoul descendió sobre ella y le mordió el muslo izquierdo. El tercer y último ghoul dio a conocer su presencia cuando comenzó a roer su talón. Ahora las piernas de Flum eran inútiles. Todo lo que tenía era su brazo derecho. Un escalofrío inundó su cuerpo, húmedo de sudor frío por la pérdida masiva de sangre. Sus pulmones luchaban valientemente con cada respiración para suministrarle oxígeno. Solo permanecer consciente era una batalla por derecho propio. A Flum le preocupaba perder el conocimiento en cualquier momento por el dolor. Su perseverancia sería su salvadora. Su dedo, la punta de su dedo medio, rozó la empuñadura de la espada. Estiró la mano más y logró agarrarla firmemente. Yo, lo hice. Y ahora podría fundirse y morir. Había perdido toda sensación en sus piernas mientras los ghouls continuaban deleitándose con su carne. Todo debajo de su cintura era ahora solo una mezcla de carne, huesos y sangre. Pero, ¿qué importaba? De todos modos, iba a morir. Al menos lo estaba haciendo en sus propios términos. Si eso era importante o no, no podía decirlo, pero la dejó con una extraña sensación de satisfacción. Flum cerró los ojos y sintió que el dolor se disipaba lentamente. Una sensación de calidez la envolvió y su cuerpo se sintió ligero. Así que esto era lo que se sentía al morir. La voz del comerciante interrumpió sus pensamientos. ¿Qué? A Flum no le importaba lo que tenía que decir. Después de todo, se estaba muriendo. ¿Qué está pasando? O al menos, pensó que sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué se están curando tus heridas? Al escuchar la confusión en la voz del hombre, Flum finalmente decidió abrir los ojos por última vez. Y luego lo vio. Los ghouls se estaban alejando de Flum, manteniendo una distancia incómoda. Es más, la carne que le habían arrancado de las piernas hace unos momentos estaba de vuelta donde debería estar, sin ni siquiera un rasguño a la vista. Incluso su hombro fue restaurado. Flum se llevó la mano a la cara y la abrió y cerró unas cuantas veces. Ella pellizcó su mejilla. Dolía. Así que no era solo su imaginación o un sueño cruel. Eso significaba que su cuerpo. Flum se puso de pie y levantó la espada con una mano. No era liviana, de ninguna manera, pero tampoco particularmente pesada. Esta frágil chica de alguna manera estaba levantando una enorme hoja casi tan alta como ella con una mano. No tenía sentido para ella, pero Flum lo entendió. Ella no se había rendido. Incluso en su hora más oscura, se arrastró hacia su objetivo y logró lo que se proponía. Entonces, no tengo que morir. Flum miró por encima de su cuerpo ahora curado y sintió una nueva determinación brotar dentro de ella. Sí, no hice nada malo. No hay ninguna razón por la que deba morir en un lugar miserable como este. Una vez más los ghouls comenzaron lenta e incómodamente a acercarse a ella. A pesar de su espantosa apariencia, ya no inspiraban el mismo miedo que tenían hace unos momentos. Flum cerró los ojos y dejó escapar un suspiro para aclarar su mente. Ella apretó su agarre en la empuñadura, mantuvo la hoja lista y se lanzó hacia los monstruos.
Después de todo, no tenía nada que temer. La hoja era mucho más larga que el alcance de los ghouls. Copiando lo que había visto hacer a los miembros de su grupo en el pasado, se acercó hasta que estuvo a una distancia de ataque, bajó su espada y... ¡Ya! ¡Fuck! Los 3 ghouls fueron todos cortados por la cintura, la mitad superior de sus cuerpos cortada limpiamente. Flum, con su estadística de fuerza de 0, se sorprendió al verlos divididos en 2 tan fácilmente con un solo golpe. Claro, su carne estaba podrida, pero esto fue impresionante. Debe haber algo especial en esta hoja. No es que ella realmente se preocupara por los detalles en este momento. Ella estaba contenta de que funcionara. Lo que sí le importaba era escapar con vida. Flum se acercó a la puerta de la jaula y le dio a la espada otro poderoso golpe. ¡Clank! La pesada hoja separó fácilmente la cerradura y abrió la puerta con un chirrido. Al salir de la celda, se encontró cara a cara con el comerciante acobardado. Espera un minuto. Escucha, puedes irte gratis, de acuerdo, así que, por favor, perdóname. Este era el mismo hombre que se había estado riendo hace unos momentos mientras veía morir a los esclavos frente a él. Qué rápido cambió la gente. Aún así, Flum debatió si debería matarlo. Nunca antes había levantado una mano con violencia y no quería convertirse en una asesina. Y si el comerciante era una especie de figura influyente en la capital, eso podría convertirla en una criminal perseguida. Sin embargo. ¡Au! Ella pasó la espada directamente a través de su hombro derecho, separando limpiamente su brazo derecho de su cuerpo y haciendo que cayese sin fuerzas al suelo. El comerciante tardó un momento en reaccionar debido a lo repentino de todo. Mi brazo. Cállate, viejo. A continuación, le quitó el brazo izquierdo con la hoja empapada de sangre. Sus gritos reverberaron por todo el sótano. ¡Griau! Flum se sorprendió de lo tranquila que se sintió cuando infligió tal dolor a otro ser humano por primera vez. Fue como cortar carne. En su mente, el hombre ya no era humano. El comerciante continuó gritando mientras Flum le cortaba la pierna izquierda, recordando todas las veces que la había pateado con ella. Le había dolido. Mucho. Su torso estaba cubierto de moretones y le dolía todo el cuerpo. Lo único que le habían dado de comer en días eran trozos de pan mohoso que apenas podía tragar. Por favor, solo detente. Su pierna derecha fue la siguiente. Otro corte de la hoja reveló grasa blanca en medio del músculo empapado de sangre. Incluso podía ver su fémur asomándose. Ella no sentía nada más que odio por este apéndice que la había convertido tan rápidamente en un arma, pero una vez separado de su cuerpo, no era más que un trozo de carne. Por favor, perdóname. Su voz era apenas más que un susurro, probablemente por la pérdida de sangre. Flum no quería que se desangrara antes de que ella terminara. Te lo ruego. Swiss. Fuap. Ella balanceó la espada paralela al suelo y justo a través del costado de su cabeza, cortando la mitad superior de la cabeza del hombre. La sangre brotó de su cráneo cortado como una fuente, salpicando el rostro de Flum, mientras se desplomaba lentamente al suelo. Una mezcla de sangre y cerebro se esparció por el suelo, y un hedor espantoso emanaba ahora del hombre que una vez tuvo el descaro de llamarla sucia. Flum se mantuvo imperturbable ante la grotesca escena que tenía delante. Ella no se sintió culpable. De hecho, se sintió muy similar a cuando mató a los ghouls. Ahora que lo pensaba, todo lo que había hecho era matar a otro monstruo que parecía un humano. Un monstruo incluso más podrido por dentro que los ghouls. Ella sintió una creciente sensación de seguridad. Ella tenía razón. Ella no estaba loca. Su visión del mundo acababa de cambiar un poco, gracias a la terrible experiencia que había soportado la semana pasada. Poco a poco, se dio cuenta de que no tenía una funda para su espada. Ella podría manejarla con una mano, pero no podía simplemente caminar por la ciudad de ese modo. ¿Qué hacer?
Mientras reflexionaba, la espada de repente explotó en una lluvia de luz y desapareció en la palma de su mano, dejando una runa roja en su lugar. Así es, dijo que era un arma de clase épica, como la que usaba Cyril. Ella podía hacerlas aparecer y desaparecer a voluntad. Había 5 clases de equipo: común, poco común, raro, legendario y épico. Al igual que las estadísticas de una persona, la clase de un equipo se puede determinar mediante escanear. El portador de un equipo épico podría convocarlo desde y enviarlo a una especie de dimensión paralela. Debido a sus altas estadísticas y lo fáciles que eran de transportar, el equipo épico era ridículamente caro, no es algo a lo que tu comerciante de esclavos común y corriente tendría acceso. Como dijo, probablemente lo habían engañado para que lo comprara, por lo que pensó que era un robo gracias a que estaba maldito. Independientemente, Flum se alegró de no tener que llevarlo por la ciudad con ella. Con eso fuera del camino, volvió su atención a la jaula y miró al único ocupante vivo, la chica vendada. Entró en la jaula y le ofreció una mano a la joven. La otra chica solo inclinó la cabeza confundida. Lo repentino de su movimiento hizo que sus vendas crujieran. Nada. Nos vamos de aquí. ¿Pero por qué? El comerciante está muerto. Ya no hay razón para que estemos aquí. La joven se quedó mirando fijamente a Flum. Sus ojos eran absolutamente hermosos y, sin embargo, estaban completamente desprovistos de cualquier emoción. Era imposible siquiera adivinar lo que estaba pasando por su mente. Escucha, va a ser muy malo para mí si alguien se entera de que maté al comerciante. De acuerdo, ahora vamos y date prisa. Ahora Flum se estaba impacientando. Agarró la mano de la chica, la puso de pie y luego comenzó a llevarla afuera. Yugemem. ¿Qué? ¿Ahora eres mi ama? Esto detuvo a Flum en seco. Eso no era exactamente lo que estaba pensando. Pero me sacaste de ese lugar, no me vas a utilizar. ¿Utilizar? Si eso no es lo que pretendes, entonces ¿por qué me llevarías contigo? No sé qué se supone que debo hacer si estoy con alguien que no es mi amo. Esta chica no conocía nada más que la vida como esclava. La única relación que podía concebir entre dos personas era la de un esclavo y su amo. Para ser completamente honesta, Flum no había pensado mucho al llevársela. En todo caso, se sentía mal por dejarla sola. Pero si la chica insistía en tener un amo. Bien. De ahora en adelante, soy tu ama, ahora vendrás conmigo. La chica asintió con firmeza. ¿Eso fue todo lo que necesitó? Lo primero es lo primero, las presentaciones. Soy Flum Eprecard, tengo 16 años, ¿y tú? Mi nombre es Milkit y tengo 14 años. Me alegro de conocerte, ama. La chica inclinó la cabeza hacia abajo. Esto tomó a Flum un poco desprevenida. Bien, encantada de conocerte, Milkit. Agarró la mano de la niña más joven y le dio un suave tirón. Subieron las escaleras y salieron del húmedo sótano, buscando una salida. El simple hecho de no estar rodeada del opresivo olor de la muerte hizo maravillas en el estado de ánimo de Flum. Pronto encontraron la entrada principal del edificio, pero ambas seguían vestidas con harapos, por lo que Flum tomó 2 capas que colgaban junto a la puerta. Después de abrigarse, finalmente salieron. Un corto paseo después, Flum se encontró en el callejón donde Jan la había vendido. Los recuerdos desagradables regresaron a raudales y se detuvo por un momento. Sin embargo, la mirada fría de Milkit la impulsó a continuar. Marchó hacia la vía principal, tratando de apartar de su mente el recuerdo de haber venido aquí con Jan. Hubo un aumento masivo en el tráfico peatonal una vez que llegaron a la carretera principal y, de repente, Flum comenzó a sentirse mejor. El aire fresco la hizo sentir en paz, la hizo sentir como si fuera una humana de nuevo.